un té como su servidor y prepararse a disfrutar de su programa Coach Online, que el día de hoy tenemos invitado de lujo. Vamos a hablar sobre cómo vamos a sanar nuestras heridas emocionales. Iniciamos Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Así es, iniciamos. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver sanar las heridas emocionales con el coaching, si yo en muchas ocasiones les he dicho que el coaching no es terapia. Así es que, pues, ¿qué tiene que ver esto de sanar las heridas emocionales? Que suena mucho a terapia, ¿verdad? La cuestión es la siguiente. Es muy difícil avanzar cuando tienes un ancla que te detiene en el pasado, normalmente una herida emocional. Entonces, en muchas ocasiones, cuando acuden a una sesión de coaching y encontramos algún problemita en el pasado que, insisto, no te deja avanzar, pues recurrimos y recomendamos asistir a alguna terapia, con algún consejero. En ocasiones acudir con un consejero es muy valioso. Y qué mejor que nuestro invitado que tenemos el día de hoy, que ustedes definitivamente lo conocen. De hecho, yo creo que ya tiene su club de fans, el padre Octavio Valderas. Bienvenido, padre. Muchas gracias por la invitación, gracias. Al contrario. Pues la idea es de que pues el padre, además de ser pues sacerdote, pues también es psicólogo. Tiene tres licenciaturas. ¿Cuáles son? A ver, psicología, Filosofía y desarrollo humano. Filosofía y desarrollo humano es la tercera. Así es que, bueno, un estuche de monerías, y tiene un doctorado. Un doctorado en teología espiritual. Así es que, ¿cómo la ven? Así es que invitado de lujo. Yo me pongo así todo ancho cuando tengo invitados de este calibre. Y como les platicaba, pues sanar las heridas emocionales es el tema del día de hoy. Primero que nada, padre, pues tenemos que entrar en definiciones. Exacto, perfecto. Y yo de inmediato iniciaría señalando qué entendemos por herida, porque se trata de una palabra analógica, medio metafórica, ¿no? Uh-huh. De hecho, las heridas son físicas o son biológicas, y cuando en psicología se habla de heridas emocionales, estamos refiriéndonos a algo que sucede a nivel emocional que tiene algo de parecido con el cuerpo, ¿verdad? Claro, una analogía. No sé si te parece que veamos esta analogía o esta comparación, ¿no? Perfecto. Entonces diríamos que en términos biológicos una herida es la rotura, la discontinuidad de un tejido del cuerpo. Cierto, si yo me corto, pues es la rotura. Exacto, claro. Una vez que se corta, ya no hay continuidad, esa parte queda inhabilitada y duele, ¿verdad? Cierto. Entonces, cuando se habla de heridas emocionales, se habla de algo parecido, es decir, de una situación que duele e inhabilita a la persona. Cierto. Por ejemplo, cuando tienes una herida física, tal cual recién hecha o sin cicatrización, que no se te acerquen, ¿verdad? Cuidado que la toques, ¿sí? Cierto. Te lastimas facilísimamente. Y si alguien se acerca demasiado a la herida, lo rechazas. Cierto. Desde el punto de vista emocional es algo parecido. Es decir, bueno, eso sería la primera cosa. Claro. La segunda, ¿qué produce una herida? Un impacto o una intervención más fuerte que la resistencia del tejido. Cierto. Si no es más fuerte, pues te lastimará, pero no te hiere, no, ¿sí? Entonces es algo más fuerte que mi resistencia, vamos a decir así. Claro. Entonces se habla de una herida emocional cuando una persona sufre algo que para lo que no tiene resistencia, no tiene capacidad, y se le rompe algo dentro. Y entonces cuando hablamos de heridas emocionales, estamos hablando de un daño que hace que la persona sufra, que rechace cualquier cercanía, y funciona más mal. Queda sensible. Claro. Las heridas pueden ser externas, pero también pueden ser internas. Una operación, por ejemplo. ¿Sí? Cierto. Si te hacen una operación, tienes heridas internas y cuidado, tienes que estar descansando, etcétera, hasta que
se sanan. Nuestro tema es la sanación de las heridas emocionales. La sanación. En términos biológicos, la sanación se llama cicatrización, ¿no? ¿Cierto? Y la cicatrización es un proceso, o sea, no es algo que se da de golpe. Requiere tiempo, tiene diferentes fases, ¿verdad? Y cuando hablamos de sanación de las heridas emocionales, estamos hablando de un proceso, ¿verdad? Regresando al tema de las heridas físicas, ese proceso, dicho muy rápidamente, es un proceso de reconstrucción de tejidos, ¿verdad? Sí. Claro. Sí. Igualmente, desde el punto de vista emocional, una cosa interesante es que los tejidos de una buena cicatrización, es decir, una buena cicatrización se te nota muy poquito. Cierto. ¿Verdad? Los tejidos de la cicatrización son más fuertes que los tejidos que tenías antes. Por supuesto. Claro, el cuerpo se prepara para una siguiente herida. Exacto, sales más fuerte, vamos a decir así. Igualmente sucede con las heridas emocionales. Si se da la cicatrización correcta, porque si no, entonces no hay tal, o puede ser que la herida esté allí mucho tiempo. Sí. ¿Qué sucede? Hay gente que no cicatriza y no cicatriza. Exacto. Y por eso estamos hablando de este tema, precisamente, ¿verdad? Por supuesto. Si una herida no se sana o no se cicatriza, la persona permanece con los síntomas de la herida. O sea, le duele, cuidado que se le acerque y no puede hacer muchas cosas. Está, digamos, bastante limitada. Oiga, padre, ¿no es un poquito, cuando decimos heridas, que es un término, creo yo que bastante reciente, una forma elegante de decir trauma? Sí. De hecho, la psicología nace con una terminología técnica, como es normal. Conforme fue pasando el tiempo, ya a los años 70, 80 empiezan a aparecer los libros de autoayuda. Cierto. Es decir, que lo que la psicología científica fue elaborando, descubriendo, se traduce a un lenguaje manejable por la mayoría de la gente. Así es, claro, para que pueda haber autoayuda, ¿verdad? Es decir, que sea posible que una persona compre un libro, por ejemplo, y ella misma se va dando cuenta. Pero si le hablas en un lenguaje técnico, meramente técnico, no, claro. Por un lado. Por otro lado, la palabra trauma significa golpe. Exactamente. Que es un traumatólogo. Así es, un especialista en golpes, ¿verdad? Sí, yo digo, estudia los golpes. En sentido medio jocoso, ¿no? Un golpeólogo. Sí. Exacto. Un especialista en trancazos, ¿verdad? Diría prácticamente. Entonces, la palabra trauma igualmente es de origen médico. No es de origen psicológico, así ¿verdad? Y también es una palabra analógica, ¿no? Es decir, un trauma es un golpanazo que recibiste y te dejó medio noqueado o lastimado. Y lo mismo que una herida. Mientras permanezcan los efectos del golpanazo, tú estás seminoqueado o inutilizado. Cierto. Necesitado de estarte ahí sobando el golpe y cosas por el estilo. Entonces sí es otra manera de decir trauma, en efecto, ¿verdad? Ahorita con lo que comenta yo veo entonces que existen heridas o traumas de difícil sanación a largo plazo y deben de existir traumas y heridas que solitas se resuelven. Como un golpe, yo me doy un golpe y hay uno, igual me sobo primero, pero solito va sanando. Pero hay otros que a lo mejor llega a una fractura. Exacto. Y eso es donde normalmente a nivel psicológico, creo yo, es donde se habla más bien del proceso de ayuda de un psicólogo para poder sanar, ¿no? Así es. Todavía en lo que se refiere a aclarar términos, podríamos decir hay heridas superficiales, ¿verdad? Entonces son muy poquitos los tejidos que hay que reconstruir. Una rosadura. Claro. Pero cuando son heridas profundas. Ahí entonces la reconstrucción de tejidos se da en ámbitos más delicados, más radicales en el cuerpo, de más tiempo, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Cierto. Y una herida física puede cicatrizar mal. Cierto. Pues, claro. Entonces, igualmente una herida emocional. Pero puede cicatrizar mal normalmente por algún mal manejo, una infección. Exacto. O por que hay una predisposición a la mala cicatrización. Por ejemplo, una cicatrización queloide. Ajá, así es. Es una predisposición mía a no tener una buena cicatrización. Así es. O no respetar tiempos.
por ejemplo, claro, cierto. de recuperación. Cierto. Cuando a alguna persona la operan, le digo, mira, ahorita está hecho el 50%, nada más. Claro. El otro 50% va a depender de que tú le obedezcas al médico. Es decir, de que tú sigas todas las condiciones para que la cicatrización sea correcta. Las indicaciones. Pues nos vamos a ir a la primera pausa, padre. El tema a mí me está encantando, no sé ustedes allá en casa. Y no sé si les quede claro el concepto o si ustedes se pueden identificar con alguna herida que tienen por ahí. Vale la pena que se queden con nosotros para seguir indagando pues este tema tan interesante. Les voy a recordar los teléfonos en cabina por si se quieren comunicar con nosotros. Estos son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp estamos a tus órdenes para que nos envíen su mensaje al 331 019 072. Vamos corriendo esta primera pausa y regresamos a Coach Online. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. Y entonces yo me estoy quedando ahorita de que hay heridas que algunas nada más una rosadura y con talquito la hacemos y otras requieren una intervención, ¿sí? Porque nosotros no tuvimos la capacidad de resolver ese impacto, ese trauma, esa cortada, ese golpe. Quiero también al mismo tiempo comentarle que aquí ya están, le digo que tiene club de fans. Mire, aquí dice, hola padre, un gusto saludarlo y escucharlo y también saludos a su hermano. Arturo Valderas dice de muy gratos recuerdos. Mi nombre es María. Pues muchas gracias María por haberte reportado. Por acá nuestro amigo Anónimo, escribe muy seguido Anónimo. ¿No da su apellido? No, no es cierto, estoy jugando. No, Anónimo Pérez a lo mejor. A lo mejor es nombre, ¿no? Porque escribe seguido. Es mujer, ok. Dice, ¿cuál es el proceso para sanar la herida de la codependencia? Claro, y diría de inmediato que la codependencia no es una emoción, es una condición de la persona. Cierto. De todas maneras vamos a hacer un comentario al respecto, ¿verdad? Nuestro tema es la sanación de las heridas emocionales. La codependencia es una condición, un tipo de relación que genera diversas emociones, eso sí, muy desagradables. Cierto. O sea, mucho sufrimiento, ansiedad, por ejemplo, ¿verdad? Depresión y tristeza, preocupación excesiva por salvar a otra persona. Y entonces, antes de... Sí, ahí pudiera ser una condición, haciendo la misma analogía, una condición física, vamos a decir que yo tenga la piel muy delgada. Sería una analogía de la codependencia. Vamos, una condición que me predispone a sufrir heridas más fácil. Sí, pero también podríamos hablar de que la codependencia fue producto de algo. Previo también, exacto, claro. Exacto, y es ahí donde colocaría la pregunta, ¿no? Aun cuando la codependencia no es una emoción, perdón, también podríamos decir que la codependencia es muy probable que sea efecto de un conjunto de heridas o una repetición de situaciones. Sobre esto nos es muy útil la teoría del apego que se llama John Bowlby y compañía, que tiene muchísima investigación al respecto. No es el caso ahorita de detallarla. Sí. Pero digamos, dentro de lo que son todas estas investigaciones de la teoría del apego, se ve que aquellos que de niños tuvieron papás que no les aseguraban la presencia cuando necesitaban, o sea, a veces sí estaban y a veces no. Vamos a decir así, una cierta inconsistencia de los papás o ambigüedad. O volubilidad o ambigüedad, ¿sí? Esto hace que el niño no esté seguro de si su papá o su mamá van a estar cuando lo necesite. Entonces eso genera mucha ansiedad. Y las personas que tuvieron ese tipo de apego, ese modelo de relación parental, son personas que sufren mucho la ruptura de una relación, por ejemplo. Muchísimo, ¿sí? Eso por un lado. O sea, yo te necesito aquí. Exacto. Por otro lado, otra posible causa que me parece a mí que va junto con esta es tener alguno de los papás débiles emocionales.
A ver, explíqueme un poco sí, más esto. se derrumban fácilmente, lloran fácilmente, se deprimen fácilmente. Entonces, el niño pequeño ve que la mamá o el papá se derrumban y para él se derrumba el mundo porque su papá, su mamá lo son todo. Cierto. ¿Cuál es el impulso espontáneo de un niño cuando tiene esas condiciones? Salvar a la mamá o salvar al papá. Sí, salvarlos. ¿Sí? Entonces, el codependiente es una persona que trata de salvar a un dependiente. Aquí también quisiera hacer la diferencia entre persona dependiente y codependiente. No es lo mismo. Y aquí, si quien llamó anónimo considera, confunde, ahorita lo aclaramos. Entonces, una persona dependiente es alguien que no puede actuar, no es capaz de actuar por sí misma, de decidir por sí misma, de asumir las consecuencias de su conducta. Claro. Y está dependiendo de otro que le diga lo que tiene que hacer. Esa es una personalidad dependiente. Claro. Y una codependiente es una persona que depende de la dependencia de otro. Entendido. Por ejemplo, no sé, la esposa de un alcohólico que se la pasa requete mal, ¿verdad? Entonces, el esposo es dependiente del alcohol. Así es. Y ella es dependiente de la dependencia del alcohol. O dicho de otra manera, ella, sin tomar una gota de alcohol, es dependiente del alcohol de su marido o del alcoholismo. Esa es una persona codependiente. Entonces, si es codependencia en este sentido técnico, entonces diría que la herida o las heridas, el conjunto de heridas que producen la situación de codependencia es el haber aprendido desde muy chiquita o muy chiquito a salvar a otras personas. En su mente están seguros o seguras que de ellos depende que otra persona supere una dependencia, ¿verdad? Claro. Y como sucedió de pequeñitos, aunque esa persona dependiente de la cual dependen no les proteja en nada, están tratando de que no se derrumbe porque las sensaciones que esa persona los protege. Claro. ¿Verdad? Entonces esa sería la codependencia. Claro. Y la dependencia, entonces probablemente personas que no fueron apoyadas cuando decidían algo y se equivocaban, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, si se equivocaban y las consecuencias eran terribles de incomprensión o castigos o lo que sea, tienen un miedo tremendo a decidir por sí mismas, ¿no? Entonces se ponen bajo la sombra de otra persona y se hacen dependientes, ¿no? En cualquiera de los dos casos, la persona dependiente y la persona codependiente, el trauma o la herida, vamos a decir así, es la creencia profunda de que no tienen vida propia o de que no tienen recursos para asumir su vida, para llevar adelante su vida, ¿sí? Claro. Entonces, si la pregunta es, ¿cuáles son las heridas? O diría, ¿qué fue lo que los hirió? ¿Verdad? Entonces, lo que los hirió fue este conjunto de circunstancias posibles, ¿no? Tener que salvar a otro, considerar que su sobrevivencia depende de que salve a otro, por ejemplo. Entonces, eso lo tienen bien grabado en su sistema nervioso y siguen ese programa, ¿verdad? Claro. O personas que al decidir algo les fue terriblemente mal y entonces se ponen bajo. Así es. Esas serían las, digamos, en relación a esta pregunta, estas serían algunos de los datos que iluminan la respuesta. No, por supuesto, y ahí ya pueden en un momento dado identificar si es que soy dependiente, codependiente, y a lo mejor en alguna ocasión hablamos del programa porque luego existe esa interdependencia, o sea, yo soy dependiente y tú también eres dependiente y nos reforzamos mutuamente, que es algo que nos ha tocado tanto, siento yo, en la psicología, vamos a decirlo así, popular, porque hay mucho de eso, o sea, ninguno de los dos se anima a tomar la decisión, se avientan la pelotita, pero juntos como que se refuerzan, o sea, híjole, es como decir, pues yo soy inmenso, pero también tú. Y entre los dos ya se... Sí, entre los dos no se nota, ¿verdad? Claro. Pero bueno, por ahí va el asunto. Entonces, pues estamos hablando de estas heridas emocionales que, por lo que nos comenta y rescato de esta explicación que nos está dando, en muchas ocasiones surgen en la niñez. Así es. Y por eso es que si las heridas de la niñez no son sanadas, en la vida adulta seguimos teniendo heridas.
porque no tenemos resistencia, no tenemos aguante Claro. a lo que sucede en la vida, exactamente por las heridas, y persisten, ¿verdad? Claro. Eso es lo que sería. Yo creo que también podría ser útil decir una cosita sobre el proceso de cicatrización, porque también esto supuesto. es muy útil para la sanación. De hecho, la sanación en términos Eso es. biológicos y la cicatrización, claro. Que la podríamos definir como la creación de nuevos tejidos, ¿verdad? La Cierto. creación de nueva piel cualitativamente diferente de la primera, es decir, más Sí, fuerte todavía. Sí, ¿no? sí. Y aquí es donde podríamos decir que la sanación de las heridas emocionales, si de veras es una sanación, nos hace emocionalmente más fuertes, ¿verdad? Difícilmente nos Claro. vuelven a herir otra vez. Y por lo menos en esa área, ¿no? Exacto, claro. En esa área. Y rápidamente, antes de que venga el siguiente corte, diría rapidísimo. Entonces, cuando hay una herida profunda de tipo biológico, no solamente se rompen tejidos, se rompen vasos capilares. Cierto. Y equivale a decir que se interrumpe el flujo sanguíneo. Y eso es peligrosísimo, porque si donde no circula la sangre, las células se van a morir y la Cierto. necropsia es terrible. Cierto. ¿Qué es lo que hace entonces el cuerpo? Lo primero que hace después de una herida, lo primero que hace es taponearla. Entonces la sangre, que es líquida, Así es. al contacto con el aire, cambia su composición química y Sí. empieza a hacerse sólida y Así taponea, es. ¿verdad? Así es. Para que no se desangre la persona. Definitivo. De inmediato empieza a hacer una piel provisional, mucho más rápida de hacer, pero solo provisional, Cierto. y a reconstruir vasos capilares. ¿Sí? Antes. Entonces, taponea y hace una piel provisional mientras se está restableciendo vasos capilares. Claro. Esas primeras etapas duran entre 1 y 2 meses, ¿verdad? Wow. Después, y a veces hasta 3, cuando son heridas profundas, claro. Después, ya con eso provisional, empieza la creación del tejido definitivo. Cuando es una herida profunda, más o menos dura 1 año. Wow. Así, eso es lo biológico, lo físico. Biológico. Así es nos que nos va a ayudar a ver lo psicológico. exactamente, digo, y por eso ya se me hace que el preámbulo no es tan halagador, ¿verdad? Nos vamos a ir rápidamente a la siguiente pausa, 31 22 11 90 36 47 18 83, vía WhatsApp 331 019 0712. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online, agradeciendo a Lupita Sánchez que me recuerda que nos están viendo por Facebook Live. Aquí estamos en la cámara. Hola Lupita. Pues si ustedes quieren igual vernos en Facebook, en Radio Mujer Guadalajara, así tal cual lo buscan, y ahí van a estar las cámaras en vivo. Aquí van a ver que nos rascamos la cabeza, que nos estamos picando la nariz. No, no es cierto, eso no lo estamos haciendo. Pero, pues sí, muchas gracias Lupita por recordarlo. Y Teresa nos dice, ¿cuántos años puede recordar una persona adulta de su niñez que sea normal? Porque yo recuerdo solo de los 7 años hacia adelante. De hecho, por ahí va más o menos la edad en la que se tiende a recordar sucesos del pasado. Existe un fenómeno muy curioso, y aquí tomo yo la batuta, padre, se mete un poco en tema de la neuropsicología. Sucede algo. Resulta que los recuerdos no desaparecen así de tajo. Más o menos a los 6-7 años existe algo que se llama poda sináptica. Algunas neuronas dejan de conectarse, de hecho algunas hasta mueren. Cuando nosotros, vamos a decirlo así, a los 7 recordamos sucesos de los 5 o de los 4 que se puede, resulta de que en la edad adulta realmente no estamos recordando el suceso, recordamos el recuerdo del suceso. Y en eso ocasiones lo confundimos, porque yo, por ejemplo, hasta después de estudiar neuropsicología me di cuenta de que eso me sucedía, porque yo recuerdo sucesos
de muy pequeño, de los 2 años, cosas por el estilo, y ahora ya sé que es un recuerdo del recuerdo. Entonces son cosas curiosas, pero más o menos a los 6, 7 años es cuando ocurre la segunda poda sináptica. Hay una anterior que es la que nos quita todos los reflejos. Por ejemplo, cuando a un niño ustedes le hacen un ruido muy fuerte, el niño tiende a extender sus brazos y sus manos y llorar. Imagínense hoy en día que nos hicieran eso, o sea, sería el colmo, ¿no? Hay una poda sináptica y luego después viene la segunda a los 6, 7 años. Entonces, regresando, y me parece, ahorita lo que comentábamos en el corte, yo manejé la palabra interdependencia tratando de hacer una traducción del inglés, y esto a lo que yo me refería era cuando yo soy dependiente de una persona y esa persona es dependiente de mí. En términos negativos. Exactamente, en términos exactamente. Y usted, padre, me decía que el término interdependiente, le digo, yo para mí era una traducción del inglés, que desgraciadamente la mayoría de los libros que leo son en inglés porque son más baratos aquí entre nos. Y usted me decía que la interdependencia es algo deseable cuando es en términos positivos. Sí, y la razón es porque ningún ser humano es completamente autosuficiente. Cierto, ¿verdad? cierto. Como no somos completamente autosuficientes, que de hecho creerlo es un problema, que se llaman, es una de las modalidades del narcisismo, ¿verdad? Sí. Tú no necesitarías de tu esposa, claro. nada, y bueno, entonces podemos ser autónomos, suficientemente autónomos, o como diría por ahí algún autor, es como si tú fueras un buen piloto aviador, claro, ¿verdad? Claro. Pero tú dependes de que el avión funcione. Claro, hasta de que le echen gasolina. Exacto, de que le echen gasolina y de que esté en buenas condiciones. Claro. Entonces, tus habilidades de piloto no son suficientes, cierto, ¿verdad? Cierto. Dependes entonces de los mecánicos del avión, por decir. Sí. Algo parecido. Entonces, se supone que una persona muy sana decide por sí misma, supera lo que ya hemos comentado anteriormente de la dependencia, codependencia, pero llega a entender que no es autosuficiente, claro, es vulnerable, se puede enfermar, etcétera, ¿verdad? Claro. Pero tiene suficiente autonomía. Cuando se establece una relación profunda, como es la relación entre esposos, por ejemplo, claro, y ambos son muy saludables, ambos saben que no son Dios o no son absolutos, ¿verdad? Claro. Y dependemos de muchas cosas, pero en modo saludable. Y entonces se le llama interdependencia. En términos evolutivos y en la lengua española, ¿no? Se diría que nosotros nacemos completamente dependientes. Totalmente, de bebés. Claro. En la segunda etapa de la vida, hacia los 2 años y medio, 3, queremos hacerlo todo, por eso son bien tercos, ¿verdad? Y el chiquillo de 2, 3 años, el más difícil, porque quiere ser completamente independiente, pero pues claro que no es independiente. Claro. Entonces se dice, bueno, aquí se pasó hasta el otro extremo. ¿Cuál es el objetivo final? Y entonces en español se le llama interdependencia. Que equivale a decir que ambas personas saben que son vulnerables, por eso, por ejemplo, se respetan, etcétera. Y en términos saludables, esta interdependencia se manifiesta en que en la relación familiar, por ejemplo, el poder no lo tiene uno en particular, el poder va pasando de uno al otro. Claro, dependiendo de la situación. Según la circunstancia, claro. En aquello en el que la mujer es más capaz, pues es mucho más inteligente que ella tome la batuta, ¿verdad? No sería inteligente lo contrario. Claro. Y habrá otras cosas en las que el varón será el más capaz y entonces no se hacen problema, ¿verdad? Tienen una grandísima flexibilidad, ¿sí? En español a eso se le llama interdependencia, ¿verdad? La total autonomía sería no necesito de nadie y pues claro que entonces de hecho es la interdependencia un poquito a nivel sociológico. Así es. Donde en una civilización cualquiera, me encantaría ver que un individuo llegara a tener lo que tenemos hoy en día, simple y sencillamente escuchar el radio. Si fuera un solo individuo, ahí nos hubiéramos amanecido, ¿no? Así es, claro, muy bien. Entonces, bueno, ya habiendo aclarado el punto que es muy válido, porque existe, y atando aquí cabos, llegamos a la conclusión de que existe una interdependencia saludable y una que es enfermiza totalmente. Y en muchas ocasiones creo yo que ahí es donde nos vamos cuando hablamos de codependencia. Claro. ¿Sí? En términos vamos a decir culturales general en México, creo que por ahí nos vamos normalmente, padre. No nos vamos tanto a la idea de que yo
dependo de tu dependencia. Claro. Salvo que sea que depende de tu dependencia hacia mí. Exacto. Y eso es bien feo. Exacto, sí. Y es muy desgastante, etcétera. Y es efecto de heridas emocionales. Claro. Sobre esto yo quisiera continuar un poquito lo que decías hace ratito sobre los recuerdos de infancia, ¿verdad? Sí. Continuando, es decir, me por baso supuesto. en lo que tú señalaste. Todavía las investigaciones en las neurociencias señalan que cuando una experiencia dolorosa rebasa la capacidad de comprensión o de resistencia de la persona, la mandamos a un lugar del cerebro por allí y se queda desconectada del resto. Ahí está. Así es. Es a nivel subconsciente. Exacto. Claro. Basta que haya algo que lo asocia y esta experiencia, este dolor toma el mando. Claro, ¿verdad? claro. Las técnicas que se usan para que eso no tome el mando, ¿verdad? Es recuperar ese recuerdo. Hacerlo consciente. Hacerlo consciente, narrarlo muchas veces. Por eso cuando una persona sufrió algo difícil, lo quiere contar y luego lo vuelve a contar una y otra vez, ¿sí? Cuando pasa esto con alguien que me es conocido, yo dejo que hable, aunque ya me lo haya platicado antes, ¿verdad? Claro. Porque yo sé que no me está informando a mí. Bueno, sí me está informando. Sí, es su intención. Es la persona que está recuperando el recuerdo y lo está conectando con otras áreas de su cerebro. Claro. O lo está conectando con otros recursos que tiene. Okay. Y sucede que cuando ya se establece la conexión, ese recuerdo sigue siendo recuerdo, no se le olvidó, pero ya está con un sentido, vamos a decir así, ya está integrado, ¿sí? Y esta sería una de las formas en las que nosotros podemos entender la sanación de las heridas emocionales. Pero la cosa es un poquito más compleja. Y por eso quisiera retomar lo que decía del proceso de cicatrización, ¿verdad? Claro. Que tiene un tiempo considerable. Se considera 1 año cuando la herida es profunda, ¿sí? Claro. Es decir, después de 1 año, si la persona respetó los procesos de cicatrización, ella está en plena funcionalidad, incluso mejor que antes, en el sentido de que los nuevos tejidos que tiene son más fuertes que los que tenía, ¿verdad? En ese sentido, pero tuvo que haber respetado ese proceso. En términos psicológicos también hay un proceso y para esto ayudó muchísimo la experiencia de Elizabeth Kubler-Ross sobre los procesos de duelo, ¿sí? Claro. El proceso de duelo psicológico es el proceso de sanación, o vamos a decir, de ahí se entendió cuál es el proceso de sanación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la herida física, lo primero que hay que hacer es taponear, ¿verdad? Es decir, no hay nada arreglado todavía. Simplemente se evita desangrarse. ¿sí? Nada más, pero todavía no ha arreglado nada. Desde el punto de vista psicológico, lo primero que hacemos es negar el hecho. Negar el hecho no sirve para nada. O sea, bueno, sirve para que no me desangre psicológicamente. Claro. ¿sí? Sirve para yo no derrumbarme psicológicamente. Pongo un ejemplo casi siempre cuando hablo de estas cosas, muy sencillo. A mí me sucede, por mucho que esté hablando de esto y que conozca el proceso de duelo, ¿no? A veces veo algo inesperado y digo, no puede ser. Fíjate la negación tan clarita. Cierto. Lo estoy viendo. ¿Cómo que no puede ser? Sí, claro, ahí está. Sí puede ser, es más, está siendo. Cierto. Sin embargo, mi cerebro necesita al menos unos instantes de negación. ¿sí? Interesante. Digamos que hablando así como con muchas figuritas, ¿no? Es algo así como decir, mi cerebro tiene todos sus contenidos acomodados. Ese suceso que está tan fuera de lo que es mi capacidad cerebral, si yo lo meto de golpe, me desacomoda todo el cerebro. Y está peor el desacomodo global que la negación. La famosa ¿verdad? entropía. Exacto. Entonces, la primera cosa espontánea que hacemos, así como el cuerpo espontáneamente taponea, solidifica la sangre, desde el punto de vista mental o emocional, taponeo el cerebro, vamos a decir así. Sí. O sea, niego eso, ¿sí? La negación en su etapa inicial y por un cierto periodo de tiempo proporcionado es sana, porque evita que te desangres o evita que pierdas el equilibrio emocional. Sí, es que yo no lo puedo digerir, entonces mejor aquí lo mantengo en la boca un rato. Exacto, te tienes que detener un ratito, ¿no? Claro.
Si una persona se queda en esa etapa, Ujú. igual que si una persona se queda con puras costeras y otra costera y otra Claro, costera, claro. ¿sí? Sería una persona esquizoide, o sea, una persona que va un poquito hacia la locura. Entendido. Una persona que consideramos loca o psicótica es una persona supuesto. que negó la realidad, la Por negación supuesto, Por supuesto. ¿verdad? Y vamos a seguir platicando esto regresando de la pausa. Y ya ni les siquiera les doy los teléfonos y el WhatsApp. Vamos directito y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Y ya el tiempo pasa volando realmente, sobre todo con temas tan interesantes. Y en esta ocasión, pues sí, estamos viendo cómo funcionan estas heridas emocionales, más bien dicho, cómo se anidan en nosotros las heridas emocionales. Y a partir de esto, padre, pues, ¿qué podemos hacer? Claro. Entonces decía que hay un proceso. Ujú. El primer paso de ese proceso es taponear, y taponear es, o sea, no hay curación todavía, Ujú, ujú. sino que es el primer esfuerzo, no sé si decir desesperado, de no desangrarse, ¿verdad? Sí. Después vienen otras reacciones que ya son de tipo emocional, como la ira, Ujú. ¿sí? Es decir, el enojo, que sería como la resistencia frontal al evento, ¿sí? Es decir, lo rechazo con todas mis ganas, mis fuerzas. Ok. Ya sabemos que ese rechazo es inútil, pero Sí. es útil en cuanto que me reafirma, me hace tener otra experiencia, me da un poquito de idea de mis recursos, pero finalmente, por mucho que me enoje y me resista, el evento ahí está, no Ujú. lo va a borrar nadie. El evento, ahí está. Claro. Y me voy a deprimir, me voy a desanimar. Ujú, Ya ujú. tenemos entonces 3 pasos: la negación, el enojo, la ira y la depresión. Entre el enojo y la depresión puede ser colocada otra etapa que se llama regateo o negociación, ¿verdad? Claro, Es decir, claro. el hecho de decir, bueno, sí, acepto, pero si esto, como poner condiciones, Claro. como estar ahí, piensa y piensa, ¿no? Claro. Que son los esfuerzos porque mi cerebro se reacomode. Claro. Es decir, está mi cerebro, o yo estoy hablando conmigo mismo, dándome muchas razones para esto, poniendo condiciones, Ujú. mientras voy entendiendo que eso ya se perdió, que eso ya sucedió, o Claro. lo que sea, ¿verdad? Y entonces tenemos las etapas previas a lo que sería la sanación, que sería Ujú, la ujú. aceptación, ¿verdad? Entonces Claro. es negación, ira, regateo, negociación, Sí. depresión, ¿verdad? Ujú. Y como dijimos antes, cualquiera de estas etapas uno puede quedarse ahí, es decir, con una Claro. mala cicatrización, ¿no? Claro. Una mala cicatrización en términos biológicos es una cicatrización interrumpida. Sí, a lo mejor una de las aquí, capas no quedó, por claro, decirlo así. exacto. Y entonces tenemos primero, de la negación sería el psicótico, la persona que Ok, ya se sí, salió de la claro, realidad. claro. La ira, la persona que está enojada con todo el mundo, todo el Ujú, tiempo, está ujú, enojada con la vida, ujú, ujú. ¿verdad? El regateo, la persona que no se contenta con nada. Claro, A todo le regatea, sí. claro. La depresión, los deprimidos. Por supuesto. ¿sí? Entonces nosotros podemos estacionarnos en cada una de esas etapas, Ujú. pero si las vivimos, y vamos a ver la manera de decir cómo las vivimos sanamente, Ajá. hacemos que tenga ese paso, es como darle el tiempo a la cicatrización. O sea, es ¿verdad? revivir la situación para irla digiriendo. Exacto. Ok. Ahorita voy a regresar, esperando que el tiempo no lo dé, Sí. sobre cada una de estas etapas para concretizar un poquito más esto, en modo tal que la sanación, la aceptación es una nueva condición, es un nuevo tejido. Ujú. Voy a poner un ejemplo muy simplote con la desilusión. Ok. Piensa, o que las personas que están escuchando piensen en la máxima desilusión que han tenido, ¿sí? Ok. La desilusión es como un desengaño, es decir, yo siempre creí en esto y me era muy importante Mi esto. mamá regaló mi perrito. Exacto, pues desde chiquito, ¿verdad? Pero imagínate una persona que se le derrumba el gurú, Claro. ¿sí?
No, pues era mi mamá el gurú. Por Me ejemplo. lastimó. Exacto. Es cierto, es una cosa real. Así Sí. es, así es. Y entonces la pregunta sería, ¿para qué sirve una desilusión? Para abandonar ilusiones ilusorias. Claro. Es decir, una desilusión sirve para que yo vea las cosas con más verdad, con más realismo. Sí. Entonces, cuando una Sí. ilusión se derrumba y me desilusiono, yo tengo dos opciones. Una, quedarme desilusionado toda la vida. Es decir, culpo al mundo o a los otros porque no respondieron a mi ilusión. Claro. Según yo tenían que responder a mi ilusión. El otro camino es que, aunque me duela mucho, yo diga, viví engañado hasta ahora, me interesa la verdad, me cueste lo que me cueste, Claro. y por lo tanto abandono esta ilusión ilusoria y ahora me queda el grande reto de saber qué hacer con la verdad. Con los hechos, etcétera, etcétera. Lo digo muy rápidamente por lo sencillo del razonamiento. Sí, ¿verdad? sí. Y entonces, generalmente las heridas implican algo de desilusión, ordinariamente, ¿verdad? Claro. Por lo tanto, las heridas emocionales son siempre un reto de verdad. O sea, siempre me presentan la oportunidad de abandonar una falsedad y ser cada vez más sabio, vamos a decir así, ¿sí? Claro. Si, por ejemplo, ante una desilusión yo salgo bien librado, ya no me voy con ese engaño, esa ilusorio. Dime si me pueden herir otra vez con eso. Claro que no. Claro que no pueden. Igual que el tejido cicatrizado. O sea, ya no me hacen eso, ¿verdad? Sí. Me herirán en otro lado, pero Claro. tendré la misma oportunidad de cicatrizar, ¿verdad? Por supuesto. La cicatrización es siempre una imagen pobrecita, porque la sanación emocional es mucho más valiosa y, digamos, más hermosa, ¿verdad? No es como las cicatrices necesariamente, claro. y es ahí donde hay algunas diferencias. Pero yo creo que la comparación es muy válida, claro, y nos ha ayudado muchísimo en toda la explicación que nos da. Así es. Ahora, cuando una persona le llega una tremenda desilusión, no se libera del proceso de negación, del proceso de enojo consigo mismo o con quien sea o quien le favoreció la creación de la ilusión, etcétera, ¿no? Y entonces aquí nosotros nos preguntaríamos, ¿para qué sirve cada una de estas etapas? Antes de que aquí se nos acabe el tiempo. Dijimos, la primera, la negación, sirve para no desangrarme, ¿verdad? Claro. El enojo sirve para intentar cambiar algo. Cuando tú estás enojado, tratas de repeler a alguien o de castigar a alguien, o tienes toda la energía para ello, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve? El enojo sirve para hacer algo que me proteja, ¿verdad? Y después ya tengo que medir hasta dónde fue útil o no. ¿Para qué sirve el regateo? Para entender mejor. Okay. Es una negociación conmigo mismo, entonces el regateo. Así es. ¿Para qué sirve la tristeza o la depresión? Sirve para asimilar la pérdida. Es decir, es el duelo realmente. Práctica, o la parte más específica del duelo. Claro, más identificada con el duelo. Claro. Por eso la tristeza nos quita energía. Es algo así como si la sabiduría del cuerpo dijera, te voy a quitar energía para que no estés haciendo muchas cosas, para que te tires un rato ahí en tu cama o para que y asimiles la pérdida, ¿sí? Claro. Y la sanación o la aceptación es algo así como decir, puedo vivir sin eso. No necesito esa ilusión, no necesito ese engaño, ¿verdad? Sí. Claro. Y por eso es por lo que las personas que son muy saludables, muy sanas, muy santas, muy sabias, ¿no? Probablemente hicieron este proceso de sanación varias veces, claro. Por eso es que nadie los tumba. Claro. Por eso es que a pesar de que la vida es como es, ellos son sabios, sencillos. Claro, puede haber también una predisposición a no conocer, a pasar por estos procesos de una forma natural. Hay gente que parece que rápidamente pasa por el proceso. Sí, eso es lo que parece. En este asunto, en ese sentido,
conviene ver, habría que escuchar a la persona. Generalmente nos damos cuenta de que no es así como apareció al exterior. Claro. Porque muchos de los procesos internos de tratar de entender, de esforzarse por algo, nadie ve lo interno. Simplemente ven que tú estás funcionando mejor. Ven tu conducta exterior. Sí. Pero sí, no sí. pueden ver tu combate interno, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aunque no, a veces sí, digo, tiende a exudarse, ¿no? Sí, pero más camino ha hecho una persona, más sabia es, menos se le nota. Es como un círculo. Pero entonces ahí sigue, pero no se le nota. No es que siga ahí, sino que las sanaciones sucesivas son menos notorias. Sí, es decir, los procesos ya, internos. Entendido. Claro. Yo lo que me refería es que hay gente que parece pasar por estos procesos de una forma muy rápida, como si tuvieran ya un callo. Sí, claro. Pero entonces la lentitud de los procesos fue mientras hacían el callo. Ok, entonces ¿sí? antes pasaron y ahora son más sabios. Exacto, de alguna manera. Claro. Es igual que una persona que hizo ejercicio toda la vida y bueno, dejó de hacerlo. Otra que nunca hizo ejercicio, y vamos a entrenar un poquito, la que hizo ejercicio toda la vida logra mucho mejores resultados. Y dicen que son buenos genes, pero realmente es que hizo ejercicio antes. Claro, así es. Y qué interesante, padre. Oiga, padre, pues el tiempo se nos vino total y absolutamente encima. No quiero terminar el programa sin agradecer su presencia. Muchísimas gracias. Es un tema realmente interesante que da mucha tela de dónde cortar. Quizás valga la pena desde otra perspectiva volverlo a abordar. Posiblemente, no sé, ahorita hablábamos de la codependencia. A lo mejor nos sirve para dar una nueva repasada al proceso, porque creo yo que mucha gente necesita sanar estas heridas que se van haciendo poco a poco. A veces son chicas, a veces son grandes, pero desgraciadamente son de tomarse en cuenta cuando no nos permiten ser funcionales en nuestra vida. Yo creo que esa es parte del secreto, ¿no? Claro, y bueno, hoy nos centramos sobre todo en la sanación de las heridas emocionales. No hablamos de las emociones. Por supuesto. Y podría ser interesante ese asunto. Claro, es decir, ¿qué es una emoción? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo es saludable? ¿Cuándo es enfermiza? Sí, la naturaleza de las emociones. Por supuesto. Pues ahí está el tema ya, la naturaleza de las emociones. Nos estamos escuchando mañana a las 5 p.m. Recuerden que tenemos una cita aquí, usted y yo, en Coach Online. La información puntual